Lani. 23. Cases de procesos. Sonia Calaza López. Sumario. Introducción. 2. Sistematización. Ordinarios, especiales y sumarios. 1. Procesos ordinarios. 2. Procesos especiales. 3. Procesos sumarios. Y clasificación material de administrativos. Procesos. 4. Procesos 1. Laborales. Procesos. 5. Civiles. 2. Procesos penales. 3. Procesos contencioso, procesos constitucionales. Y introducción. El diseño de los procesos a través de los cuales canalizar los múltiples, variados, heterogéneos conflictos que se plantean en la sociedad, ante los jueces y tribunales, es una opción legislativa de cada tiempo y lugar. Naturalmente todos los conflictos, por menores que sean y con la sola excepción de aquellos que alberguen pretensiones imposibles, han de ser resueltos por nuestra jurisdicción, si bien de concreto procedimiento, cauce o itinerario procesal que han de recorrer, y, demandante u demandado, 2. Acusador y acusado, o 3. Recurrente y recurtado, desde su inicio hasta la obtención de la resolución judicial última, diferirá en adonde la opción legislativa imperante en cada momento, para cada concreto sujeto u objeto litigioso. Aun cuando todo conflicto planteado ante los tribunales merece una respuesta judicial, lo cierto es que esta respuesta del Estado tan se produce cuando las controversias se instrumentan a través del procedimiento adecuado, de suerte que siendo adecuado tan solo un procedimiento determinado, no se admira ninguna demanda /denuncia /querella /recurso que se encauce a través de otro procedimiento, distinto al específicamente previsto en la ley para sustanciar y resolver ese concreto antagonismo jurídico. La selección de cuál sea, en cada caso, el procedimiento adecuado reviste, en distia, una relevancia capital, por cuanto de encauzarse un conflicto por uno distinto a este, se inadmitirá esa demanda /recurso y se denegará, en consecuencia, de plano, nada menos que el derecho a la tutela judicial efectiva, sin perjuicio, claro está, de la abierta posibilidad de entablar, en una pretensión posterior, esa y sigma controversia, siempre que no hubiere caducado o prescrito, por el procedimiento adecuado, pues aquella resolución inadmisoria de la pretensión, por resolver un oíce procesal, carece de fuerza de cosas material. En la lección anterior se han estudiado los principios inherentes a la estructura del proceso, contradicción e igualdad de armas y los referentes a lo objeto procesal dispositivo y acusatorio, de manera conjunta la estructura del proceso de declaración, desejecución y cautelar, tan solo nos resta, para ofrecer un estudio completo y de conjunto de todo el proceso judicial, afrontar ahora, dentro de los procesos de declaración, la sistematización, de un lado, entre ordinarios, especiales y sumarios, así como la clasificación, de otro, y en función del orden jurisdiccional comprometido, por razón de su concreto objeto litigioso, en civil, penal, contencioso administrativo, constitucional y laboral. 2. Sistematización, ordinarios, especiales y sumarios. La primera sistematización que cabe establecer entre los distintos tipos de procesos diseñados por el legislador ha de ser en función de extremos tan relevantes como, y, su ámbito de conocimiento, plenitud o restricción de medios de alegación y prueba, y sus singularidades procedimentales, según múltiples variables como, entre otras, y a modo de ejemplo, la indisponibilidad de la pretensión ante la vulnerabilidad de las personas afectadas, en los procesos de menores o personas con discapacidad, precisadas y /diagonal o provistas de apoyos judiciales, o, 3. Los efectos de la sentencia con fuerza de cosa juzgada o sin ella. La elección de cuál sea el procedimiento adecuado, para el concreto conflicto que pretenda sustanciarse ante los juzgados o tribunales, al mismo inicio del proceso, reviste una importancia capital, por cuanto y su correcto encauzamiento procedimental dependerá la continuidad o no en el enjuiciamiento. Este presupuesto, la elección del procedimiento adecuado, es revisable de oficio, por el propio juez, al inicio del proceso y también podrá ser denunciado, como óbice o excepción procesal, a instancia de parte, dando lugar a que el juez, en favor del principio de conservación de las actuaciones procesales mayor que, arbitre un plazo de subsanación, al objeto de que los justiciables adecúen su pretensión al cauce procedimental adecuado. De afrontar esta subsanación con éxito, el proceso seguirá su curso. En caso contrario, esto es, de dejar transcurrir inútilmente el plazo de subsanación dispuesto por el juez para encauzar adecuadamente el proceso, entonces quedará archivado mediante una resolución procesal que carecerá de efectos materiales de cosa juzgada, pudiendo esas mismas partes interponer idéntica pretensión entre ellas en el futuro, siempre que, en su caso, no hubiere caducado o prescrito. Todo, una vez decididas, ahora sí, a tramitarla por el procedimiento adecuado. Clases de procesos. Procesos ordinarios 325. Los procesos ordinarios, como el nombre indica, son aquellos por los que realizarse cualquier pretensión que no se encuentre específicamente emprendida
Entre las DID y los procesos especiales. Ante el surgimiento de un conflicto, el particular afectado y decidido y emprender acciones judiciales, habrá de supervisar, y, el concreto objeto litigioso y su discordia, así como, 2, los sujetos implicados en esa controversia, y si, antes todos dos reveladores datos, comprueba que su litigio, conforme a un elemental criterio negativo o excluyente no está comprendido entre los especiales, entonces habrá de acudir a los ordinarios para peticionar al juez, y, mediante la pretensión declarativa, la declaración de un derecho, por ejemplo, el derecho de propiedad, 2, mediante la pretensión constitutiva, la constitución de una situación jurídica, por ejemplo, la separación o el divorcio tras la crisis matrimonial, y 3, mediante la pretensión de condena, la propia condena a andar, a un hacer, 0, a un no hacer, una cosa determinada, por ejemplo, denago de la deuda, la entrega de la casa o la no intromisión en el fundo ajeno. Los procesos ordinarios se caracterizan, en esencia, por 3 atributos, y, universalidad, 2, generalidad y, 2, vis atractiva. Ello significa que cualquier conflicto que no deban causarse, para su resolución judicial, por un cauce especial, determinado, habrá de ventilarse por el ordinario correspondiente, pero esta universalidad o generalidad no se predican solo, y, de su tramitación general, sino también, en muchas ocasiones, 2, de una o algunas fases procedimentales. De suerte que un buen número de procesos especiales reconducen su tramita en algún periodo procedimental a los ordinarios. No es infrecuente que, en la tramitación ofrecida al proceso especial, el legislador exponga, por ejemplo, lo siguiente: la demanda se redactará en la forma establecida para el proceso ordinario, 0, inmediatamente después, se celebrará una vista conforme a los trámites del juicio verbal. Finalmente, los procesos ordinarios ostentan, 3, una vis atractiva respecto de y fases procedimentales, existentes en cada mapa procesal, por cuanto de suscitarse un conflicto que no tenga prevista una trama y la globalidad de procesos. Tación procesal expresa, o teniéndola, se encontrase, sin embargo, carente, en determinadas fases o periodos procedimentales, de regulación específica, entonces se sabrá de reconducirse, en su totalidad o en su parcialidad según cual sea, de déficit, del procedimiento en su conjunto o de determinadas actuaciones o. En consecuencia, el proceso ordinario reviste una importancia periosa al capital por procedimiento ordinario, cuanto constituye la estructura frontal, o pilar esencial, de nuestro sistema procesal, sin el cual múltiples conflictos podrían quedar, bajo la apariencia de especialidad, al descubierto de la jurisdicción. De ahí que la regulación de los procesos ordinarios sea, con carácter general, la más minuciosa de las integradas en nuestras distintas leyes de enjuiciamiento, que ofrecerán, a los justiciables, en este marco procedimental, y, la plenitud de cognición, 2, en amplio mar actuación y, 2, una globalidad de efectos de cosa juzgada, acorde al total apogeo de garantías procesales que adornan este recorrido procedimental, sin excepción alguna, de principio a los procesos ordinarios se caracterizan, pues, por los siguientes atributos procedimentales: emoticono cara triste y, amplitud objetiva, 2, cognición plena, grandes posibilidades de alegación, procua impugnación, 3, y totalidad de efectos de cosa juzgada. La amplitud objetiva se refiere a la posibilidad de integrar, por razón de su universalidad, de su generalidad y de su vis atractiva, en su marco de actuación, al menos, los 3 siguientes conflictos o periodos procesales. 1. Las controversias que, por razón de su objeto o de sus sujetos, no tengan atribuido, en la ley procesal correspondiente, un proceso específico para su concreta tramitación procedimental, se reconducirán, de manera atomaica, al ordinario. Ello comporta que ningún conflicto, por atípico que sea, deje de celebrarse en nuestro país conforme a un procedimiento reglado, y ello incluso ante una manifiesta ausencia o deficiencia procedimental, puesto que, como se ha advertido, siempre cabe acudir incluso en estos casos al ordinario. 2. Los procesos especiales integran, en determinados periodos de su itinerarios procedimental, reconducciones legales expresas a los ordinarios, razón por la que nos resulta infrecuente tramitar algunas de sus fases conforme al qui procesal, las reglas del juego procesal, establecido para los ordinarios. 3. Las fases procedimentales que, pese a encontrarse insertas en los procesos especiales, carecen de regulación propia, probablemente por un vacío normativo, también se reconducirán al ordinario correspondiente para salvar esta laguna. La amplitud objetiva supone, pues, que los procesos ordinarios habrá de tener capacidad para albergar, en su seno, toda suerte de objetos y sujetos litigiosos, de ahí que no deban limitarse, y, ni sus medios de ataque y defensa, 2, ni la plenitud de efectos de cosas emanantes de las resoluciones que deben concluirlos, 2, ni mucho menos, las garantías que vertebran todas y cada una de sus fases procedimentales. La cognición plena se refiere, sin embargo, a la ilimitada capacidad de alección, prueba e impugnación de los protagonistas principales de proceso ordinario, y, actor y demandado, 2, acusador y acusado, 3, recurrente y recurrido.
Los sujetos implicados en los procesos ordinarios podrán. En al lado activo, actor, acusador, recurrente someter al conocimiento del juez. Do objeto litigioso en toda su plenitud, así como contra todos los sujetos que, bajo su prudente punto de vista, puedan encontrarse directamente vinculados, comprometidos con ese objeto litigioso, y, 2, en el lado pasivo, demandado. Aizado, recurrido ofrecerá al juez todas las pretensiones defensivas de que dispongan, con posibilidad, a su vez, de ejercitar, en los procesos intersubjetivos, una demanda convencional, consistente en peticionar, a este mismo juez, una o anias pretensiones, frente al barra diagonal a lo sujeto barra diagonal S activo barra diagonal S, provocando, con ello, una carrera de demandas cruzadas y una fusión de roles procesales. En este caso, tanto el sujeto, activo con el pasivo de la relación procesal serán actar y demandado, recíprocamente, por cuanto ambos pretenderán, ante el mismo juez y por idéntico KNC procedimental, respecto del otro el actor en su demanda principal y el mandado en su reconvención, o demanda reconvencional, la obtención de una respuesta judicial concretada en una declaración, constitución o condena, están bien los dos, en consecuencia, habrán de defenderse, el demandado en su mistación a la demanda ordinaria y el actor, ahora demandado, en su contestación es la demanda reconvencional, la reconvención será objeto de estudio, más detallado, en nuestro Manual de Derecho Procesal Civil. Parte general. La plenitud de cognición no solo se refiere a los sujetos, sino también al objeto y en consonancia con este tratamiento liberal y expansivo de los procesos ordinarios, a los medios de alegación, defensa y prueba. En consecuencia, el actor podrá alegar y el demandado resistir, así como ambos probar cuantos extremos, siempre relacionados con el objeto procesal, tengan por conveniente, sin que deban orillar, ni mucho menos reservar, la alegación de aspectos, relevantes o aislados, de ese mismo objeto litigioso para un momento procesal posterior. El único límite establecido a esta plena capacidad de alegación, defensa y prueba vendrá determinado por la legalidad, pertinencia, utilidad y relevancia de la prueba, atributos todos ellos, que corresponde verificar al juez, en todo tipo de procesos, de cara a determinar su admisión o inadmisión. Finalmente, y dentro de esta primera caracterización, de los procesos ordinarios, de plenitud de los medios de ataque y defensa, ofrecidos a los justiciables, en su ámbito de actuación, ha de advertirse que las posibilidades de impugnada, de nuevo, tan amplias como la legislación procesal lo permita en cada concreto proceso, de suerte que las sentencias dimanantes de los procesos ordinarios contarán, al menos, con, un recurso de apelación, en su segunda instancia, y, también, caso de cumplir los requisitos legalmente trazados para la casación, 2, con un recurso extraordinario, de casación. Estos requisitos son, eso sí, muy exigentes. Sin perjuicio del detenido análisis del recurso de casación, que se ofrecerá en nuestro Manual de Derecho Procesal Civil. Parte general, conviene advertir, desde este incipiente momento que el recurso extraordinario de casación tan solo cabe cuando, se ha resentido la tutela judicial civil de los derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo, o, se ha infringido la legalidad ordinaria, sustantiva o procesal, con evidente, intens casacional o intenis notorie. Las sentencias dimanantes de los procesos ordinarios, que, además de ser, definitivas, por haber concluido la instancia en la que se encontrasen, hubieren ganado, firmeza, estos, aquellas contra las que ya no cabe interponer recurso alguno, bien porque son inimpugnables, debido a la inexistencia de recurso en nuestra legislación procesal para combatirlas, bien porque se dejaron pasar los plazos para recurrirlas, por desinterés de quienes estaban legitimados para hacerlo, producirán plenos efectos de cosa juzgada. Esta plenitud de efectos de cosa juzgada se concreta en dos ejes, que también serán ampliamente estudiados en nuestro Manual de Derecho Procesal Civil. Parte general, pero conviene dejar, someramente, apuntados desde este momento, 1, positivo prejudicial y negativo excluyente. El efecto positivo prejudicial de las sentencias firmes cristaliza, de un lado, en, 1, la ejecutoriedad o posibilidad de instar la ejecución cuando los sujetos condenados al dar, hacer o no hacer, no las cumpliesen, en sus propios términos, y de otro, en, 2, la prejudicialidad, o imperiosa necesidad de que el juez que vaya a resolver un asunto cuyo punto de partida sea un juicio ya emitido por otro juez, en una sentencia firme, anterior en el tiempo, deba partir del contenido de esta sentencia, en su juicio posterior, para dotar de conexión, coherencia, unidad al derecho judicial. Por ejemplo, si un juez anterior declaró la paternidad de un sujeto frente a un menor, entonces el juez posterior habrá de partir de esta paternidad, y no de su contrario, para decidir sobre los alimentos solicitados, en este segundo proceso, por razón precisamente de aquella indubitada paternidad. 2. El efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material dimanante de las sentencias firmes. Recordemos, aquellas contra las que no cabe recurso alguno, se identifica con el principio no bis in idem, consistente en la prohibición de entablar, entre las mismas partes y por idéntico objeto, un segundo o sucesivo proceso. Finalmente, los procesos ordinarios se caracterizan, en adecuada simetría con estas amplias casi ilimitadas posibilidades de alegación, n, prueba, u con diéresis, impugnación y 4, bloqueo de la sentencia firme que los culmina, por una proliferación y proyección, en todas sus fases procedimentales, de la totalidad diga.
Garantías procesales incorporadas tanto en nuestras leyes procedimentales, como sustantivas C, incluso en nuestra más alta norma constitucional, la C, así como convenientemente desarrolladas por nuestra jurisprudencia. Clases de procesos. 2 procesos especiales. Los procesos especiales son aquellos que presentan, y, por razón de su CHAE, de los sujetos directamente involucrados o, IU, del interés público INH. TEASLU resolución, alguna especificidad digna de especial consideración procedimental, aquellos, en definitiva, que no deben sustanciarse por unos trámites nules, unipsales e impersonales, sino por otros singulares, específicos y particulares en atención, precisamente, a sis especiales características. La gran proliferación de procesos especiales, en detrimento de la reconducción de un buen número de casos a los procesos ordinarios perfectamente deseados para acoger, con plenitud de garantías, cualquier conflicto jurídico. Sido objeto de crítica entre la doctrina, jurisprudencia y los profesionales jurídicos, por contribuir, con esta dispersión, a dificultar la selección de cuál cesen. Cada caso, el procedimiento adecuado y obligar, a los justiciables, someterse a especialidades que, en ocasiones, pueden parecer injustificadas, en contra de una legítima aspiración a la unificación procedimental. La dificultad de determinación, para el legislador, de cuáles sean, cada caso, las particularidades y su envergadura verdaderamente merecedores de limitación singulares, lo que le ha llevado a la deriva de mantener y rediseñar un buen número de procesos especiales, en lugar de apostar, como hubiese sido el deseable, por su reconducción al ordinario correspondiente, cuando las especialidades no resultaren relevantes. Los procesos especiales son aquellos expresamente estipulados en las distintas leyes procesales y se caracterizan por la confluencia de peculiaridades actadas por razón, y, de su objeto, 2, de su sujetose, inchuso, m, del interés social inherente y a la respuesta que debe ofrecerse a una determinada controversia si pongamos un ejemplo de cada uno de ellos. 0. El objeto litigioso de los procesos ejecutivos, por ejemplo, donde la petición se circunscribe a solicitar la ejecución y no a determinar la existencia o inexistencia de la deuda, cuestión ya resuelta en el título que permite la entrada al proceso es un ilustrativo ejemplo de un proceso especial de, por razón de su objeto, de una tramitación particularizada. 2. Los sujetos implicados en un internamiento involuntario por razón trastorno psíquico es normalmente la propia persona, precisada de ese amiento, sus familiares y el centro de salud mental es otro elemento revelador de la conveniencia de arbitrar un procedimiento a la medida de tantas particularidades como presenta este urgente y pecar. Procedimiento que priva de libertad, contra su voluntad, a la persona afectada por un severo trastorno psíquico. Deba darse a un proceso de 2, el interés social inherente a la resolución que se ejecución universal como el concursal donde un solo deudor se enfrenta a una pluralidad de acreedores, cuyo éxito deriva no solo de la recuperación de la deuda en la proporción legalmente establecida, sino también en el restablecimiento, en lo upusabal, del tejido empresarial o profesional inchuso, en la salvaguarda y sostenibilidad de del ala. Y cano. Mía social está fuera de toda duda. De ahí que el proceso concursal me resca, decididamente, una tramitación especial y no pueda, en ningún caso, reconducirse a otra general. Pasemos ahora a analizar los 3 atributos de los procesos especiales, y cada agnillón relativamente amplia, 2, efectos plenos de cosa juzgada, afectados. Ocasiones, por un factor temporal y, 2, plenas garantías procesales. Los procesos especiales tienen una cognición, alegación, prueba, impugnación, relativamente amplia dentro de su concreto objeto de conocimiento lo que supone que a esa pretensión, perfectamente diseñada en nuestra legislación. Por ejemplo, provisión judicial de apoyos de la persona con discapacidad. Podrán adicionarse con carácter general otras pretensiones, pues el objeto de este proceso especial se contrae a dilucidar el único objeto procesal para el que ha sido, precisamente, diseñado este concreto proceso especial y, en consecuencia, toda posibilidad de alegación, prueba, impugnación a ir dirigida, en exclusiva, a verificar ese concreto objeto y no otro distinto, en este caso, la provisión, o no, del apodo, con determinación de su, y mayor o menor, alcance y con designación, en su caso, de la persona idónea para ocupar, en lo sucesivo, el rol de guardador de hecho o curador, asistencial o representativo. En consecuencia, la cognición tiene una relativa amplitud, puesto que, dentro de los márgenes del objeto litigioso del proceso especial, podrá extenderse en toda su plenitud, pero no gozará de dimensión procedimental alguna fuera de estos confines objetivos. Predicar. Los procesos. Los especiales concluyen con sentencias respecto de las que cabe. Concreto momento. Efectos de cosa juzgada, si bien, en algunas ocasiones, restringidos al peculiar en que fueron dictadas. A este fenómeno se conoce con la hipotética expresión, efectos temporales de la cosa juzgada, y significa lo siguiente,
los efectos de la cosa juzgada emanante de la sentencia que por término a un proceso se contraen a las circunstancias que fue dictada, de concurrentes al tiempo en suerte que si esas circunstancias, fácticas, cambian, entonces podrán causarse un segundo proceso entre las mismas partes por idem objeto para volver a enjuiciar esa, novedosa, relación, posición o situación jurídica conforme a esas nuevas circunstancias fácticas. Prototípico de esta pongamos como ejemplo sentencia con efecto temporal de fuerza de cosa juzgada. La emanante de un proceso de divorcio con medidas económicas para los hijos menores, que serán austeras. Cuando el progenitor carezca de medios suficientes. Ejemplo, porque se encuentra coyunturalmente sin empleo, con posibilidad de modificación por otras más generosas si, con el tiempo, le sobreviene fortuna por ejemplo. En nuestro mismo ejemplo, porque comienza a jastaculiar proliferación de efectos de la cosa juzgada, constreñida o que se dicta la resolución judicial, no es una característica común a pues procesos especiales ándolos ese pues en su gran mayoría gozan de plenos efectos de cosa juzgada sino tan solo de algunos de ellos, normalmente los que afectan a las circunstancias vitales, siempre tan cambiantes, de las personas. Finalmente, la trascendencia de los derechos e intereses dilucidados en la práctica totalidad de procesos especiales obliga a sentarlos en los rígidos cimientos estructurales de nuestras más elementales garantías procesales, razón para la cual tus procesos especiales, como los ordinarios, se caracterizan por su absoluto e incuestionable garantismo. Y procesos sumarios. Los procesos sumarios son aquellos que presentan la característica esencial de sí necesaria inmediatez, de su urgencia y celeridad, de su práctica fugacidad. La reacción de los procesos sumarios surge como consecuencia de la necesidad de resolver ciertos conflictos jurídicos de manera especialmente acelerada, pues el transcurso del tiempo estimado para el ordinario correspondiente comportaría un perjuicio excesivo, con riesgo cierto, en algunos casos, de pérdida del objeto, para el solicitante de dicha tutela. Los procesos sumarios, todavía denominados entre muchos sectores de la práctica forense, interdictos, son, en suma, aquellos en los que la eficacia del proceso depende, principalmente, de la inmediatez de la respuesta. Justiciable decidió acudir a este tipo de procesos sabrá, de antemano, que obtendrá una respuesta rápida, si bien a costa soportar los atributos opuestos a los que adornan los procesos ordinarios y que podrán sintetizarse en 3, tensión de los mecanismos de ataque y de defensa, y ausencia de cosa jugada material y 3, minoración de garantías procesales. El bit objetivo de los procesos sumarios es, en efecto, muy reducido y se que vea los exclusivos procesos sumarios regulados en la legislación proce. Feto litigioso de los procesos sumarios es, de nuevo, muy restrictivo y se contrae a la estricta pretensión legalmente fijada como la idónea para el sumario. Que corresponda, sin que pueda hacerse extensiva de otras pretensiones, ni aun cuando estuvieren estrechamente vinculadas a ella. Pongamos un ejemplo, la concreta pretensión de tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ella o perturbado en su disfrute, se contraerá a solicitud de devolución, en el caso del despojo, y a 2, la petición de meuperación. 332 Sonia Calaza López. De la pacífica posesión, en el caso de la perturbación, de la cosa litigiosa, pero no. Sin embargo, a la reclamación de su propiedad, que podrá ser debatida, eso sí, en el proceso ordinario correspondiente. Como puede observarse, el objeto es restringido tan solo la recuperación de la cosa y barra diagonal o su pacífico disfrute, razón por la que, y, los actos de alegación, ataque y defensa, y, de prueba y, 3, de impugnación también serán, en idéntica medida, limitados, debiendo contraerse, por coherencia, en exclusiva a esta estricta pretensión, sin la menor proyección o alcance posterior. Como lógica consecuencia de la celebración de procesos tan acelerados, SEO. Estos, en los que las garantías procesales más elementales no pueden, por razón del ínfimo tiempo dedicado a su tramitación, manifestarse en todo su esplendor, así como de los estrictos límites impuestos a los distintos actos de alegación, prueba e impugnación, reducidos al objeto. Las sentencias que ponen término a estos procesos sumarios carecerán de la más elemental fuerza de cosa juzgada material ad extra. Ello significa que estas sentencias gozarán de plenos efectos de cosa juzgada de intra, respecto de un segundo o sucesivo intento de éxito mediante un nuevo proceso sumario. La sentencia de un proceso sumario anterior impedirá, en buena lógica, la celebración de un posterior proceso sumario entre las mismas partes por idéntico objeto, pero carecerán de dichos efectos de cosa juzgada de extra, por cuanto la sentencia de un proceso sumario anterior no impedirá la celebración de un proceso ordinario posterior entre las mismas partes por idéntico objeto, en el que, ya con una cognición plena, podrá corroborarse, en su parcialidad o totalidad, el contenido del sumario anterior, o, en su caso, revertirlo completamente. 2. Clasificación material de procesos. Los procesos podrán clasificarse, en función de la naturaleza de su objeto litigioso, en I, civiles, 2, penales, 2, contencioso-administrativos, 4, laborales y V, constitucionales. 1. Procesos civiles. Los procesos civiles son aquellos que se suscitan entre los ciudadanos por cuestiones de naturaleza privada, en concreto de derecho civil y mercantil. Las pretensiones de los procesos civiles podrán ser, 1. Declarativas, las que solicitan una respuesta judicial,
sentencia, conetetos extanc, esto es, desde el mismo inicio de la relación jurídica, así, pot. Ejemplo, la referida a LLI declaración de nulidad de un contrato firmado con algún vicio de la voluntad de alguno de los contratantes. G constitutivas, las que solicitan una respuesta judicial, sentencia, con efect, o sequi nunge, es decir, desde que se dicta esa sentencia, así, por ejemplo, la referida a la constitución de una nueva situación jurídica a partir de determinado momento, por ejemplo, la adquisición de la filiación por adopción. 3. De condena a un, dar, hacer o no hacer una cosa determinada, así, por ejemplo, al pago de una prestación periódica en concepto de arrendamiento. La peculiaridad por excelencia de nuestros procesos civiles se residencia en distinción, siempre dentro de su ámbito objetivo, de, y, procesos dispositivos, desde naturaleza exclusivamente privada, así, por ejemplo, una compraventa, o otros, procesos indisponibles, aquellos en los que habrá de protegerse un eres y trasciende de los intereses particulares de las partes, así por ejemplo, del interés superior del menor. La diferencia entre los procesos dispositivos e indisponibles es tan radical que condiciona la estructura, principios y reglas procesales de cada uno de estos procedimientos. Sin perjuicio de su detallado estudio en nuestro manual de Derecho Procesal Civil. Parte especial mayor que, los procesos civiles dispositivos se caracterizan, en esencia, por estos 4 atributos. 1. Tan solo podrán iniciarse a instancia de parte, nemo iudex in actore. 2. Las partes podrán realizar, en el marco del proceso, todo tipo de actos de disposición de la pretensión, renuncia, allanamiento, desistimiento, transacción, abandono del procedimiento por satisfacción extraprocesal de su objeto litigioso. 3. El juez habrá de ser congruente con las peticiones de las partes sin que pliegue a dar. 3. Y, más de lo pedido por el actor, suprapetila. 3.2, menos de lo resistido por el demandado, infrapetita, o, 3.3, cosa distinta a la pretendida por las partes, extrapetita. 4. Si los particulares estuvieren de acuerdo podrán solventar, además, este tipo de disputas al margen de la jurisdicción, a través de los denomina 2. Mecanismos paraprocesales, que se estudiarán en la última lección de este manual, principalmente, jurisdicción voluntaria, externalizada a profesionales distintos de los jueces y magistrados, conciliación, mediación y arbitraje. Los esos indisponibles son, por coraste, aquellos otros en los que, de do a la superior, especialmente protegido, no malme en presencia de un interés de la presencia de un menor, una persona con discapacidad, precisada o provista de apoyo judicial, rigen los principios opuestos. 1. Posibilidad de iniciación del proceso ex oficio a cargo del Ministerio Fiscal. 2. Imposibilidad de afrontar actos de disposición de la pretensión, no cabe. Lógicamente, renunciar, desistir, allanarse o transigir respecto de situaciones afectantes a personas vulnerables. 3. Libertad del juez para dictar la sentencia, quien podrá atender a la verdad material o única realidad de los hechos, sin verse constreñido por los estrechos márgenes de la congruencia. 4. Los sujetos afectados por un conflicto de naturaleza indisponible no podrán acudir, para solventarlo, a los, antes referidos, mecanismos paraprocesales, sino solo al proceso judicial. Nuestra vigente legislación procesal civil contempla 2 procesos ordinarios y un significativo número de procesos especiales, por razón de la materia y en atención a criterios tales como, y, la complejidad de su pretensión. 2. La existencia de un interés público relevante o, 3. El necesario refuerzo de la protección dispensada a la sociedad ante el surgimiento de determinadas ilegalidades y /diagonal o irregularidades. La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, LS, ha regulado 2 procesos ordinarios, el así denominado, y, proceso ordinario y, 2, el juicio verbal con un primer criterio de selección, conviene recordar, por razón de la materia establecida en los artículos 249 y 250 de la LEC para uno y otro, tipo de proceso, ordinario o verbal, respectivamente, y en su defecto, por razón de la cuantía, más de 15.000 euros, así como aquellas cuyo interés económico resulta imposible de carrular, ni siquiera de modo lativo para el proceso ordinario y menos de dicha cantidad, 15.000 euros, para el juicio verbal. De manera conjunta con estos procesos ordinarios, se multiplican en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, un número extraordinariamente amplio, acaso demasiado, de procesos especiales. Estos procesos especiales encuentran su justificación o, mejor aún, la misma razón de su existencia en criterios o circunstancias tan variadas como, y, la especial protección de personas vulnerables. 2. El interés público subyacente en la pretensión, susceptible de enjuiciamiento. 3. La gran complejidad de la tutela solicitada. O 4. La necesaria celeridad de su tramitación, entre otros.
Entre los múltiples y variados procesos especiales existentes en nuestra legislación procesal civil, cabe distinguir dos grandes bloques, y, los procesos especiales con regulación propia e independiente y, 2, los procesos especiales o regulación por remisión a los procesos ordinarios, 2L. Los procesos especa con regulación por remisión al proceso ordinario, 2.2, los procesos especiales. Con regulación por remisión al juicio verbal. De todos, y cada uno de ellos, nos. 335. Ocuparemos con todo detalle, en nuestro Manual de Derecho Procesal Civil. Par. Especial. Los procesos sumarios son, finalmente, aquellos que, canalizados a través del juicio verbal, pretendan la tutela provisional. Intersubjetivo, que precisa una respuesta inmediata. La urgencia en la resolución. Y sumaria de un conflicto. Impone que el procedimiento sea rápido y, en consecuencia, las posibilidades de prueba no sean amplias, sino restrictivas, constreñidas al exclusivo litigioso. Juzgada material. Planteado lo que dará lugar a una sentencia sin fuerza de cosa. Conviene, finalmente, insistir en la gran divergencia. Cesos sumarios antiguos interdictos y existente entre estos pro todavía sí. Forense, por relación a los denominados en la práctica ordinarios y a los especiales. Los procesos sumarios, recuérdese, y tienen limitadas las posibilidades de alegación, defensa y prueba moticono cara triste 2. Sujeto se circunscribe a la resolución urgente de un asunto muy concreto, así, derribo de un árbol, columna o edificio que puede ser peligroso por riesgo de caída sobre los transeúntes, y la resol. Iones judiciales que les ponen término carecen de fuerza de cosa juzgada, diendo en consecuencia ser revertidas, siempre que materialmente se pueda, en el ulterior ordinario correspondiente, donde se enjuicie ese mismo objeto pero ya en toda su amplitud. 2. Procesos penales. Los procesos penales son aquellos en los que se tratará de elucidar, de un o la comisión de un hecho delictivo y de atribuir, de otro, su autoría, a un lo determinado, mediante la presentación, ante el juez Nemoyudes Neacu, de una pretensión de condena y siempre de condena. A esta pretensión de condena, que será la principal del proceso penal, podrá adicionarse, a elección del acusador particular o privado, otra civil, para la indemnización de daños y perjuicios. La estructura de los procesos penales es completamente diferente a la de los procesos civiles, pues el ius puniendi corresponde solo al Estado. En consecuencia, ante la presunta comisión de un hecho delictivo, se arbitra a pretensión penal, bien ex oficio por el Ministerio Fiscal, bien por alguna de las otras partes acusadoras, y el acusador particular, y el acusador privado, y los procesos penales, instados ante pretensiones de condena, tienen por fin la averiguar la veracidad del hecho punible, así como la identidad de su autor. El acusador popular. El juez está llamado a dilucidar, en este proceso, un conflicto social, en el que el protagonista principal y es el sospechoso, investigado, encausado, acusado, sexado ese, al término, condenado o absuelto, con todos estos términos se identif al sujeto pasivo del proceso penal a lo largo del procedimiento. De hecho, la ponga término al proceso penal tan solo afectará a este sujeto y al hecho delictivo, pero no a quien hubiere sido la parte acusadora en ese concreto proceso, de suerte que una vez condenado o absuelto, ya no podrá volver a ser juzgado, en un proceso ulterior, por esos mismos hechos, con independencia de que sea otra parte acusadora distinta a la que pretenda afrontar, en el nuevo proceso, la pretensión punitiva. En al lado pasivo de esta relación jurídica se encontrará, pues, aquel sobre el que pende la sospecha de la comisión de un delito, que habrá de presenciar el proceso hasta el término, asistido por su abogado, para defenderse frente a B. Libertad, amenazada, como consecuencia de la pena aparejada al delito, en su caso, a los delitos que se le imputan, este sujeto pasivo gozará del derecho de defensa, con todas sus manifestaciones, así, entre otras, los derechos constitucionales, y, a la asistencia del letrado, 2, a ser informado de la acusación, y a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, 4, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y, 7, a la presunción de inocencia. El proceso penal se divide en dos partes, instrucción y, 2, enjuiciamiento. Previas. La primera. En fase denominada sumario, en el juicio ordinario y menor que diligencias. La concreción. El abreviado. D. Tiene por finalidad preparar el juicio oral,
mediante cual sea el concreto hecho delictivo que deba atribuirse a un investigado determinado. TICAR. Esta. Pruebas. Primera fase discurrirá ante el juez de instrucción, quien podrá, puedan, anticipadas o preconstituidas, cuando resulte previsible que no. 2. Adoptar. Practicarse medidas en el juicio oral y exista un riesgo real de que se pierdan. Pulación de las cautelares, cuando exista peligro de fuga, riesgo de maní. 3. Autorizar toda fuentes, suerte, de prueba o necesidad de aseguramiento del objeto, y ciales, como actos limitativos de derechos fundamentales es en intervención de pueden las serlo, entre otros. 3. L. La entrada y registro. 3.2. La comunicaciones, o incluso, 3.3. La misma prisión provisional. Hecho. La fase intermedia cierra este primer periodo destinado a la concreción del no haber delictivo prosperado y averiguación de autoridad. Paso a la fase de enjuiciamiento. De la investigación, quedará archivado el proceso. La fase de enjuiciamiento se destinará, ya ante el juez del enjuiciamiento una vez formalizadas las respectivas. La práctica de pretensiones, acusadora y defensa. Inmediación. La prueba, que se celebrará bajo los principios de contradicción, concentración y publicidad, con plena igualdad de armas. La resolución que ponga término al proceso penal será susceptible, como de ser recurrida conforme a las normas previstas por la legislación procesal al respecto. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal, de 14 de septiembre de 1882 INCE con múltiples modificaciones. 2. Procesos ordinarios. En primer lugar, proceso ordinario. Para el enjuiciamiento de delitos que tienen prevista una de privación de libertad superior a 9 años, cuya instrucción corresponde y el juez de instrucción y el enjuiciamiento, a la audiencia provincial. Y en segundo lugar, el proceso abreviado, para el enjuiciamiento de delitos que tienes a una pena privativa de libertad inferior a 9 años, cuya instrucción responde al juez de la instrucción y el enjuiciamiento a los siguientes ARGI y al juzgado de lo penal cuando la pena prevista para el hecho delictivo sea de hasta 5 años y a la audiencia provincial cuando lo sea de 5 a 9. Con estos procesos penales ordinarios, coexisten otros procesos también considerados ordinarios, como 1. El proceso ante el jurado, y el juicio sobre delitos leves y 11. El proceso penal de menores. Además de estos procesos ordinarios penales, nuestra ley de enjuiciamiento criminal regula otros tantos procesos especiales emoticono cara triste y los juicios rápidos, y los procesos por aceptación de decreto. 3. Los procesos por injurias y calumnias. 4. Los procesos por delitos cometidos a través de medios o soportes mecánicos de difusión y los procesos de enjuiciamiento de diputados y senadores. De todos ellos nos ocuparemos, con todo rigor, en nuestro Manual de Derecho Procesal Penal. Y procesos contencioso administrativo. Los procesos contencioso administrativos se destinan a la resolución de los conflictos que se suscitan entre los ciudadanos y la administración pública. La forma de acceso a estos procesos conlleva una solicitud de revisión del acto ante la propia administración y tan solo después, en un segundo momento de mantenerse el perjuicio tras esta primera queja, podrán los ciudadanos ceder a la administración de justicia para que se pronuncie sobre la controversia suscitada, de ahí que se denomine recurso contencioso administrativo, al iniciaico de este tipo de procesos en lugar de demanda. Es pretensiones contencioso administrativas normalmente serán declarativas las 9 constitutivas, esto es, de solicitud, ante el juez o magistrado, de la declaración de nulidad, con efectos ex tunc desde el inicio o constitución de anulación con efectos ex nunc desde que se dicta la sentencia de un acto o disposición, eroa. Estas pretensiones de nulidad o anulación, también cabe adicionar otra de condena cuando la administración resulte, a su vez, condenada a un hacer cosa determinada. La Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa integra 2 procesos ordinarios, y el recurso contencioso administrativo y el procedimiento abreviado, cuya finalidad es doble, de un lado, de garantía individual y, de otro, de control del sometimiento al derecho. Administración. El recurso contencioso administrativo cabe contra los siguientes actos, cisiones y / o actuaciones administrativas, dispo. 1. Contra las disposiciones de carácter general y contra los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundado en que tales disposiciones conformes a derecho. 2. Contra los actos expresos y presuntos de la administración. Pongan fin a pública que la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechoso intereses legítimos. 3. Contra la inactividad de la administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. El procedimiento abreviado servirá para dilucidar los siguientes asuntos. 1. Cuestiones de personal al servicio de las administraciones públicas. 2. Extranjería. 3. Inadmisión de peticiones de asilo político. 4. Asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje. 5. Todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros.
Esta misma ley de la jurisdicción. 5 procesos contencioso administrativo regula, a su vez, especiales, en concreto, los siguientes. 1. El procedimiento para la protección de los derechos persona fundamentales de la. 2. La cuestión de ilegalidad. 3. El procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. 4. El 5. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. El procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos. 4. Procesos laborales. Los procesos laborales se destinan a la resolución de los conflictos que se suceden entre los trabajadores y empresarios, así como, de todos ellos con la cita en seguridad social. Las pretensiones que se plantean en estos procesos pueden ser, declarativas de declaración con efectos ex tanc desde el inicio de una determinada relación jurídica, por ejemplo, de la validez o nulidad de un contrato de trabajo emoticono cara triste. Constitutivas de constitución con efectos ex nunc desde la sentencia de una determinada situación jurídica, por ejemplo, readmisión del trabajador, de condena a una determinada prestación, así, por ejemplo, al pago de una indemnización como consecuencia de un despido improcedente. La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, LJS, regula un único proceso ordinario con diversas modalidades procesales para los siguientes asuntos. 1. Despidos y sanciones. 2. Reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por despidos. 3. Extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, por despido colectivo y por otras causas de extinción. 4. Vacaciones, materia electoral, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocido legal o convencionalmente. 5. Prestaciones de la seguridad social. Esta misma LJ incorpora, a su vez, varios procesos especiales. 1. El procedimiento de oficio y el de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de seguridad social no prestacionales. 2. El proceso de conflictos colectivos. 3. La impugnación de convenios colectivos. 1. Las impugnaciones relativas a los estatutos de los sindicatos y de las asociaciones empresariales o a su modificación de la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. 5. Procesos constitucionales. Los procesos constitucionales son aquellos que pueden plantearse ante el Tribunal Constitucional, el recurso de amparo, los conflictos de competencia. 2. El recurso de inconstitucionalidad y 4. La cuestión de inconstitucionalidad. A todos ellos nos hemos referido, con minucioso detalle, en el tema correspondiente al Tribunal Constitucional, razón por la que remitimos al lector a esta lección.